Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a continuar y en realidad terminar de revisar lo que sería coma flotante precisión simple, en realidad coma flotante en general. Vamos a dar una mirada a lo que estuvimos trabajando en las clases anteriores. Una mirada rápida más que nada para entrar en contexto y ir cerrando el tema. Vemos que en la clase del viernes lo que hicimos fue lo siguiente. Estábamos trabajando, ¿cierto?, con la representación en coma fija, que corresponde a directamente, cuando yo tengo una parte entera y tengo una parte fraccionaria, obtener una cantidad de bits determinada para poder representar ese número. Pueden ver ustedes que aquí el 30 lo convertimos en simplemente binario, nos quedó con esta representación. Después trabajamos la parte fraccionaria en hexa en particular para que así tuviéramos que realizar menos operaciones. Trabajamos con 32 bits, entonces teníamos que conseguir, si teníamos 5, serían 32 menos 5, justamente 27 bits. Lo sacamos, después juntamos la parte entera con la parte fraccionaria y nos queda ahí la llamada representación en coma fija de un número real. Le empezaba a comentar que en el caso de trabajar con coma flotante, lo que nosotros hacemos es lo siguiente, es tomar un número, representar ese número usando un bit para el signo, usando para el caso de precisión simple que se usan 32 bits, 8 bits para lo que sería el exponente y 23 bits para la mantisa. Si usamos precisión doble, ahí tenemos un bit para el signo, tal cual, que en este caso tendríamos 11 bits para el exponente y 52 bits para la mantisa. O sea, 64 bits en total. Así que estamos sumando bien. Sí, sí, estamos sumando bien. 64 bits. Luego, ¿qué sucede entonces si nosotros queremos poder, representar este número? Fíjense bien que tenemos este número que está en coma fija, o sea, acá sería coma 0000. Y además tiene un 0 a la izquierda, ¿ya? Pero ese 0 nosotros lo podemos omitir porque no está aportando el valor. Así que asumimos que el número es positivo, nos queda entonces que su signo es 0, porque no me han indicado con un menos ni con un más, nada, así que puedo asumir que en realidad es positivo. Ahora lo que hay que hacer es normalizar el número binario. Eso corresponde a desplazar la coma hacia la izquierda en este caso, ¿cierto? Podría ser a la derecha si que fuera un número que tuviera solamente parte fraccionaria, hasta que nos quede solamente un 1 a la izquierda de la coma. Nos queda entonces, fíjense bien, movemos la coma varias posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acá la movimos 12, me parece que hay un dígito que tomé más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 veces. 12. Así que nos queda entonces esta representación. Como moví la coma todas esas veces, yo pongo acá por 2 elevado a 12. Pueden notar ustedes que en el caso de los decimales, si es que yo tuviera, por ejemplo, un 1234 decimal, si yo quiero desplazar la coma y dejar el 1 adelante, o a la izquierda, ¿cierto? Lo que haría sería multiplicar por la base del sistema y elevar a 3. Acá hicimos lo mismo. No se preocupen del hecho de que esto esté representado en decimal, esos números, ¿ya? Porque en realidad esto es como un paso intermedio para poder llegar a una representación completamente en binario. Así que no habría inconveniente. Luego la mantisa, ¿qué va a hacer? Va a ser lo que está justamente a la derecha de la coma una vez que nosotros normalizamos. Vemos que en realidad esto es el comienzo de la mantisa. ¿Por qué? Porque para este caso la mantisa va a tener 23 bits para cuando trabajemos en precisión simple, donde el total son 32 bits. Así que ponemos la mantisa, ¿cierto? El 1 lo descartamos, no lo consideramos. ¿Ya? Es como que aquí en esta norma, la norma IEEE 754, se hace una especie de truco, entre comillas, en la cual se tienen 23 bits para la mantisa, pero en realidad se ocupan 24. ¿Por qué? Porque sabemos que el primero es un 1 y no lo consideramos. Entonces como que guardamos la información de 24 bits usando solo 23. Una especie de truco que ocupa. Luego rellenamos con ceros a la derecha, nunca a la izquierda, porque obviamente esto sería 0, y es lo que viene ahí. O sea, yo le cambiaría el valor si le pusiera ceros acá. Tenemos la mantisa. Luego de eso nos indica la norma IEEE 754 que tenemos que desplazar el exponente en 127. Ya, tomamos el exponente 12, le sumamos 127, nos queda 139, lo cual nosotros podemos calcular de nuevo y convertirlo a binario, porque eso buscamos, un exponente en binario que tenemos que usar como nuestro exponente, obviamente. Nos queda así. El 139 lo convertimos a hexa primero, porque así son menos operaciones. Dividimos el 139 en 16, nos quedó 8. El resto era B.
El 16 no está contenido en el 8, así que nos queda cociente de 0 y el resto es 8. Esta sería la representación en hexa, 8b, lo cual se puede representar en binario como 1, 0, 0, 0, vale decir, convertir directamente el 8 a un binario, y el b nos queda como el 11. Es justamente el que viene después de la a, que era el 10, ¿cierto? Y esto es lo que nosotros ponemos acá, como exponente, el desplazado, ¿cierto? El bit de signo habíamos dicho que lo asumimos 0, porque no nos indicaba nada respecto al signo, así que asumimos que era positivo, y la mantisa tal cual como quedó acá, con los 23 bits. Y esta sería la representación en coma flotante precisión simple, y de hecho sería el equivalente a lo que es un float, por ejemplo en Java, en C. ¿Sí? Eso fue lo que vimos en la clase 4. Hasta acá, ¿alguien tiene dudas sobre esto? Porque igual estoy como recapitulando todo lo que vimos respecto a este tema, para que me comenten, si es que tuvieran alguna duda. Ya. Entonces, luego en la clase 5 partimos viendo cómo podíamos calcular nosotros el valor de un número en coma flotante. Y lo hacíamos de la siguiente manera. Esto es muy importante porque aplica a los números normales o normalizados. Vamos a ver hoy día a qué nos referimos con eso. Tenemos que este número, se puede calcular su valor, en realidad este número, calculando el valor decimal de la mantisa, que sería m, y el valor decimal del exponente desplazado, que es e. Tenemos el número ahí. ¿Y cómo calculamos el valor de la mantisa? Simplemente recordamos que la mantisa está expresada acá como 0, y ahí venía la mantisa. Por tanto, estos primeros dígitos tienen un peso que va a ser menos 1, menos 2, un exponente que va a ser menos 1, menos 2, menos 3, hasta llegar al menos 23. Y obviamente el peso me queda 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, por eso es que le dimos el peso como un cuarto, un octavo, 1 dividido en 32, en 256 y en 4096. ¿Ya? Por eso es que lo hicimos así. Al sumar todo eso, nos queda entonces este resultado. 0,41, 0,40 y todo lo que aparece acá. Alternativamente, podríamos haber hecho una conversión intermedia a hexa para hacer menos operaciones. Yo diría que esto es un 6, lo multiplico por 16 elevado a la menos 1. Esto sería un 9, se me borró el 1 ahí. Sería un 9. Por tanto, quedaría 9 por 16 elevado a menos 2. Y ese sería un 1 multiplicado por 16 a la menos 3. Ahí tengo que arreglar ese menos 3 y ese 1 que se me perdió. Así que calculamos y nos da el mismo valor. Luego tendríamos acá que calcular el valor decimal del exponente desplazado, que sería directamente 8 por 16 más 11. O si le quieren dar el peso bit a bit, sería 128, sería más 8, más 2 y más 1. Nos daría 139 en decimal. Con eso nosotros reemplazamos los valores. Acá el valor de la mantisa, ¿cierto? Ahí. El valor del exponente por acá. Y nos queda que el número es el 5777. Ese sería el número que representamos. Luego estuvimos trabajando con cómo convertir directamente desde un número decimal, ¿cierto? O sea, de un número, en este caso vamos a asumir que es positivo también porque no se indicaba nada, más 15,6667 en coma flotante con precisión simple, que estaría indicando que serían 32 bits. Un bit para el bit de signo, 8 bits para el exponente y 23 bits para lo que sería nuestra mantisa. Definimos el bit de signo como 0, lo que asumimos que era positivo. Trabajamos con la parte entera, nos quedó 15. Luego de eso, lo que nosotros hicimos fue obtener la parte fraccionaria. ¿Ya? Para la parte fraccionaria, vemos que simplemente trabajamos con el 0,6667 y multiplicamos por 16, nos dio A, ¿cierto? Después fuimos sacando y sacando y sacando más dígitos. ¿Cuál es el objetivo de trabajar directamente en hexa? El objetivo era que por cada dígito de hexa nosotros sacamos 4 dígitos de binario. Y claramente, si teníamos 4 acá, requeríamos 24. Bit solamente la parte fraccionaria. Uno podría preguntarse por qué 24, porque en realidad recuerden que al normalizar vamos a dejar un 1 fuera. Entonces, por eso vamos a estar justos. Vamos a tener justamente la cantidad de bits que requiere la mantisa, que son 23. Lo sacamos, nos quedó aquí lo que sería la mantisa. Fíjense que acá tengo que ponerlo como 0, ese valor que aparece ahí. Hay que corregir esos errores. Vamos a corregir. Así nos quedaría entonces lo siguiente. Nos quedaría el valor decimal de la parte entera, coma, la mantisa acá que le falta el 0, ¿cierto? Y que, perdón, la parte fraccionaria que nos quedaría ahí unido. Tenemos 24 bits y ahora normalizamos. Corremos la coma 1, 2, 3
y nos quedaría entonces la mantisa, en este caso acá, 23 bits, justo, porque claramente nosotros tomamos en cuenta cuántos bits requeríamos. Está lista la mantisa, procedemos entonces a calcular el exponente desplazado. Para eso tomamos el exponente que nos quedó, como movimos 3 veces la coma hacia la izquierda, nos quedó 3. Sumamos acá con 127, según lo que indica la norma, nos da 130, lo cual se podría representar como, recuerden que este pesa 128, este pesa 2, nos da 130. O hacerlo directamente con el método sistemático, que es tomar el 130, dividirlo en 16, nos queda 8 con resto de 2, el 16 no está contenido en el 8, nos queda cociente 0, resto de 8. Y esto sería la representación en hexa, que nosotros convertimos directamente como 8 y como 2, en binario, de 4 bits. Así que finalmente nos quedaría esta representación en coma flotante, como pueden ver. Sería un float, como les decía yo, en Java, en C, en C++. Y para que vean, justamente en la definición del lenguaje se indica eso. Fíjense que aquí estamos viendo directamente en Oracle. Y estamos por acá. Aquí salen los tipos de números enteros. Aquí están los tipos de números en coma flotante, los formatos y valores. ¿Qué dice acá? Dice que los tipos en coma flotante son el float y el double, los cuales están conceptualmente asociados con el formato IEEE 754 o los valores de ese formato, en precisión simple a 32 bits y precisión doble a 64 bits. Y las operaciones, tal como se indican acá, en el estándar del 85, que justamente les comentaba yo en esa clase, que empezamos a ver el tema. Acá vemos que no se incluyen solamente números positivos y números negativos, sino que además los ceros positivos y negativos, también los infinitos positivos y negativos, también algunos números especiales como Noda Number, que se representan como Noda Number, tal como se ve ahí. Y tenemos también algunos números que son denormales, que eso lo vamos a ver en un momento, probablemente en la clase siguiente. Hoy día quiero que nos quede claro un tema. ¿Qué hicimos también? Comprobamos el valor y vieron ustedes que nos quedaba 15,6666994094. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver específicamente, antes de eso quiero saber si tienen alguna duda. Vamos a mandar la encuesta. ¿Se entiende lo que hemos revisado hasta ahora? Si no fuera así, es el momento de resolver cualquier duda. Muy bien. Aunque la idea es que no se queden con dudas. Voy a tener que cargar acá un video. Ya. Y vamos a abrir nuestra pizarra. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer un dibujo interesante, miren. Porque quiero que como que contextualicemos a qué se refiere todo esto. No solamente nos quedemos en la parte como el cálculo, ¿cierto? Puramente tal, sino que también en el entender cómo están ordenados estos números, cómo se ordenan en la recta. Así que yo podría representar lo siguiente. Miren, tengo acá esta recta de positivos, ya voy a representar ahí los positivos. Voy a tener acá negativos, lo voy a poner en azul. Esto debería ser por si acaso totalmente simétrico, así que voy a borrarlo un poquito, porque como que me queda un poco larga esto. Ahí. Supongamos que es simétrico. ¿Ya? ¿Y qué estoy representando? La verdad es que aquí vamos a tener nosotros el máximo, vamos a ponerle max simplemente, máximo positivo, normalizado. Aquí vamos a tener el mínimo positivo. Estoy poniendo min, ahí no, min, positivo. Vamos a tener también el mayor, o en realidad el más cercano al cero, porque el cero va a estar por acá, ¿no? Por ahí. Vamos a tener tanto el más cero como el menos cero. Más cero como menos cero, según lo que indica la norma, ¿cierto? Y este era, recuerden, el mayor positivo, el máximo, perdón, negativo, el más cercano al cero. Tenemos por acá el mínimo. Vamos a cerrar ahí. Mínimo negativo, el más alejado del cero. ¿Qué más teníamos definido? Les comentaba que teníamos los más y menos infinitos, ¿cierto? Eso, más infinito, menos infinito. Y este espacio de acá, la verdad es que tiene infinitos números, ¿cierto? Por muy grande que fueran estos, y ese en magnitud, siempre obviamente podemos poner todos los infinitos que queramos ahí entre medio.
Eso es muy importante, así que yo lo pongo pequeño, pero en realidad es un espacio infinito. ¿Cómo representábamos acá? Bueno, teníamos, ¿cierto?, que para el caso del 0 se representaba, por ejemplo, así. 0 seguido de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, o sea, exponente completamente en ceros, y luego la mantisa también eran ceros. No lo voy a poner todo. Ceros, ¿cierto? Solamente ceros. Ese era el más 0. Y el otro, ¿cómo sería? Lo mismo, pero cambiando el bit de signo. Sería el menos 0. Menos 0. Ahí. Estas son representaciones especiales que le fueron asignadas totalmente a dedo. ¿Qué pasa con el más infinito? El más infinito va a ser así. 0, positivo, ¿cierto? Después el exponente está completamente con unos. Completamente con unos. Eso, de hecho, es el 255 si yo lo calculara. Podría ver que esto es 15 por 16 más 15. Me va a dar 255. ¿Ya? Ese es el número si lo convirtiéramos a decimal, me refiero. ¿Y cómo nos quedaba la mantisa? La mantisa está completamente con ceros también. Esto que está acá es muy parecido, obviamente, al menos infinito. La única diferencia, de hecho, es el bit de signo. Ahí. Nos quedaría entonces algo así. 1. ¿Cierto? Porque es el menos infinito. Ahí están nuestras combinaciones especiales. Además teníamos el Node Number. ¿Se acuerdan que el Node Number también usa exponentes fijos en 1? Todo 1. Y después algunas combinaciones especiales en la mantisa. ¿Ya? ¿Qué sucede con los números que nosotros representamos? ¿Cuál será el máximo positivo? Si les pregunto a ustedes, ¿cuál es el máximo positivo? ¿Cuáles son las representaciones del D? Vamos a verle acá. Yo le vamos a borrar eso que se ve medio raro, ¿cierto? El máximo positivo. Y acá vamos a dejar ponerle un nombre ya, normal. El mínimo positivo. Normalizado. Porque los que están acá son normales o normalizados. Vamos a ver a qué me refiero con D normales. Porque los D normales o no normalizados van acá, miren. Ahí van los D normales. ¿Qué serán los números D normales o subnormales? Porque tienen muchos nombres, la verdad. No normales. Son unos números que llenan ese espacio. D normales. Vamos a poner. El número que sería el máximo negativo. Negativo normalizado. Después sería el mínimo negativo. Negativo. Vamos a escribir las representaciones. Acá. Fíjense bien. Algo que tienen en común los números o las combinaciones que están representando al 0 y a los números de normales es que ellos van a tener exponente de 0. Van a tener exponente 0. Exponente igual a 0. ¿Ya? Y ese exponente no se va a ocupar para estas representaciones que tenemos acá. Nosotros para estas representaciones tenemos solamente exponentes del 1 al 254 en precisión simple. Exponentes en precisión simple. Precisión simple. Solo desde el 1 al 254. No vamos a tener más que eso. ¿Y eso qué quiere decir? Que en realidad vamos a tener entonces que el mínimo positivo se va a representar como. Obviamente es positivo, va a tener un 0. Vamos a tener acá el exponente. ¿Cuál será el exponente que deberá tener el, yo, bueno, estaba diciendo el mínimo, ¿cierto? El mínimo positivo, el que está acá. ¿Qué exponente creen ustedes que deba tener? ¿El más grande, el más pequeño? ¿Cuál tiene más sentido? Lógicamente quiero que esté cerca de 0, así que tendrá que tener un exponente pequeño. Le voy a poner exponente 1. Exponente pequeño. Ahí.
Luego, si quiero que sea muy cercano a 0, porque es el mínimo positivo, lógicamente tendrá que tener la menor mantisa. ¿Ya? Aquí, la mantisa más pequeña que puede tener no es el 0. No puede tener mantisa 0 porque ahí estaría como teniendo un conflicto con este número, con las representaciones que corresponden a los ceros, que están definidas así. Así que yo no podría, porque generaría una ambigüedad. Poner, por ejemplo, esto y esto llenarlo a 0. Porque ¿cuál sería la mantisa? No, no estaría correcto eso. ¿Qué hacemos entonces? Ponemos la mínima que podemos representar, que no sea el 0. Sería esta. Ponemos solamente ceros, ceros, ceros. Ahí tenemos 16. Tenemos 20, 21, 22 y aquí ponemos un 1. Esa es la representación del mínimo positivo normalizado o normal. El más pequeño exponente, la más pequeña mantisa. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí de momento. ¿Cuál será la representación del máximo positivo normalizado? Fíjense bien que si quiero el máximo tendré que poner el exponente más grande, naturalmente, ¿cierto? ¿Cuál será el exponente más grande? Nuevamente, como les decía, las representaciones del 0 y 2,55 están representadas, están reservadas. Están reservadas. ¿Para quiénes? Están reservadas para los ceros, para los infinitos, para los no number, para los de normales, pero no para los que nosotros estamos usando ahora, que son las representaciones normalizadas, las que están acá y acá. Por lo mismo, el más grande será el 254. ¿Cómo sería eso? Sería simplemente poner unos, 1, 1, 1, 0. Y aquí nosotros ponemos entonces lo siguiente. Ponemos la mayor mantisa que podamos representar. Y fíjense bien, para el caso de la mantisa, sabemos que no puede ser 0, no puede ser completamente 0, porque si no tendríamos un conflicto acá con los ceros. Pero sí puede ser completamente 1, porque no hay ninguna restricción respecto a eso. Así que le podemos poner aquí todos los 1 si queremos, para así obtener el mayor número, o el mayor cuerpo para el número, entre comillas, ¿cierto? Ahí. Porque la mantisa finalmente representa eso, como el número en sí mismo. Así. Unos. Ahí vamos a obtener el número más grande posible y que sea normal, ¿ya? Que no sea infinito, lógicamente. Hasta acá. ¿Me siguen la idea? ¿Se entiende a lo que me refiero? Vamos a mandar una pregunta, una encuesta. Así que se entiende lo que hemos revisado hasta ahora. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy simplemente dándole contexto a cómo se ubican los números en la recta, porque a veces uno lo puede quizás saber calcular, pero no se ubica bien en el rango que estamos trabajando. Ahora, yo estoy diciendo de que en realidad hay unos exponentes que están reservados, ¿cierto? Que no podemos ocupar. Los exponentes ceros, que lo ocupan el 0, y estos números de normales, que todavía no hemos comentado acerca de ellos, ¿cierto? Pero aparentemente van por acá. Y además el 1, o perdón, el exponente 255, que está completamente con 1, lo ocupan los infinitos y los no number. ¿Ya? Así que no se ocupan. Esto tenemos nosotros. Y dentro de eso, y obviamente la mantisa que podemos ocupar, que no puede ser 0, pero sí puede estar completamente con 1, nosotros estamos ubicando cuáles son las representaciones de estos números. Le decía que el mínimo positivo naturalmente tendrá que ser este. ¿Por qué? Porque usamos el menor exponente, que nos dé el número más pequeño posible, y además la mantisa más pequeña que se nos permite, que sería en este caso poner un 1 acá. Recuerden que esto es 0,000 algo, es la parte fraccionaria lo que está acá. Por eso es que digo que en realidad es la más pequeña, ¿cierto? Ahí. Luego, cuando tenemos eso, podemos decir ahora cuál sería el máximo negativo normalizado. Va a decir que está acá. Naturalmente, tendrá que ser el más cercano a 0, por tanto tiene que ser muy pequeño en magnitud, pero negativo. Así que me va a quedar en realidad esta representación del mínimo positivo, esa representación, pero acá. Y obviamente cambiando el de signo. Ahora sí. Le cambiamos el de signo, porque va a estar muy cerca del 0, pero negativo. Vamos a ver por acá si hay alguna pregunta. Ahí. Y se me borró algo, ¿cierto? Se me borraron unos de acá. En realidad los borré yo. Ahí. Nos queda entonces así. Este sería el máximo de los negativos. El más cercano a 0 de los negativos, para decir, tiene una magnitud muy pequeña, pero negativo. Y para el caso del mínimo negativo, va a ser el que tenga la mayor magnitud, pero negativo. Vale decir, va a ser muy parecido a este número. Solamente va a cambiar el de signo. Así que tomamos esta representación.
y la pegamos aquí tal cual. Tal cual, pero negativo. Con bit de signo 1. Como pueden ver, ahí tenemos el rango completo. Completo, completo. Obviamente todas las demás se van a mover entre eso. Pero un buen ejercicio es calcular lo siguiente. ¿Cuáles serán los números que realmente están ahí? ¿Cuáles serán? Vamos a ver. En realidad no hace falta calcular 2, porque en realidad va a cambiar solamente el signo, ¿cierto? Así que procedemos a calcular. Calculamos. Ejercicios. Calcule los valores de las representaciones anteriores, o de estas representaciones. Calcule los valores decimales. De las representaciones anteriores. Representaciones de la pregunta anterior. De la pregunta anterior. ¿Cómo lo hacemos? Usando la expresión que nosotros teníamos. ¿Se acuerdan que la expresión era, vamos a calcular primero una? Era B igual a más menos, en este caso, por ejemplo, si queremos calcular esta, la representación del máximo positivo, va a quedar así. Más, porque obviamente B si no es 0, nos va a quedar 1 más el valor decimal de la mantisa, multiplicado por 2, elevado al valor decimal del exponente, menos 127. Calculamos. ¿Cuál es el valor decimal de la mantisa? La verdad es que hay varias alternativas para poder hacerlo. Son varios unos, ¿cierto? Le podría dar el peso a todos los unos, 1 a 1. O sea, 1 por 2 elevado a menos 1, 1 por 2 elevado a menos 2, hasta llegar hasta el 1 por 2 elevado a la menos 23. Lo podría hacer así. No sería eficiente, pero lo podría hacer. 1 por 2 elevado a menos 1, más 1 por 2 elevado a menos 23. Una alternativa mucho más rápida para hacerlo es la siguiente. Es agruparlos y convertirlos, miren. Acá esto es un 15. Bueno, vamos a ponerlo como un F para que sea bien claro. F, 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 muchas F. Y aquí tenemos, ¿cierto? Una E. Estoy convirtiéndolo a hexa. Y del hexa yo podría entonces decir lo siguiente. Que M va a ser igual a ¿qué cosa? A 15 por 16 elevado a menos 1, porque esto también sería 0, ¿cierto? Nos quedaría así. Sería entonces 15 por 16 elevado a la menos 1, 15 por 16 elevado a la menos 2, más 15 por 16 elevado a la menos 3. Y así, ¿cierto? Hasta llegar a la menos 5. 15 por 16 elevado a la menos 4, más 15 por 16 elevado a la menos 5. Y más, este es un 14. 14 por 16 elevado a la menos 6. Veamos qué nos queda. Me duele un poco el ojo. Sí. Y calculamos. Cualquier duda, recuerden, ustedes me dicen nomás. Ya. No se queden con las dudas. Yo voy a factorizar el 15. Voy a dejar 15 por y voy a ir sumando todos los 16 elevado a los números. ¿Ya? 15 por, paréntesis, 16 elevado a menos 1, más 16 elevado a menos 2, más 16 elevado a menos 3, más 16 elevado a menos 4, más 16 elevado a menos 5. Y es el último, ¿cierto? Déjenme ver que está bien. Está bien, bien. Ahí nos queda. Paréntesis. Más 14 por 16 elevado a menos 6. 16 elevado a menos 6. Son menos operaciones al final. ¿Ya? Nos da un número muy cercano al 1. Yo lo voy a escribir acá, simplemente para que tengamos una referencia, ¿ya? Pero en la calculadora lo voy a usar. Son 6 9. Después 2 8. Y ahí obviamente seguía. ¿Ya? Acá lo tenemos. Ese número que nos dio. Es el número, el valor decimal de la mantisa. Recuerden que era 0, y así seguía, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos falta? El exponente. El exponente que tenemos para este número, para el número que está acá arriba,
es directamente 254, ¿cierto? O sea, yo podría calcularlo convirtiendo en binario, podría decir en este caso 15 por 16 elevado a 1 más el 14. Y eso nos va a dar el 254, porque de hecho tomamos el valor que correspondía al límite superior de lo que se nos permitía. Ahí. Este sería el 1110. Esto es, como les decía, 254 en decimal. Así que con eso estamos listos porque podemos calcular el valor. Por lo tanto, el valor va a ser más, va a ser 1 más m por 2 elevado, bueno, a 254 menos 124 va a ser evidentemente 127, ¿cierto? ¿Cuánto nos da esto? Veamos. Calculadora. Más 1, le sumamos al valor decimal de la mantisa, nos queda eso, casi 2, por 2 elevado a 127, ¿cierto? 254 menos 127 es justamente 127. Y miren lo que nos va a dar. Nos dio 3,4028 por 10 a 38, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá. 3,4028 aproximado, ¿cierto? Ahí truncamos. Por 10 a la 38, como pueden ver. Ese es el mayor número positivo que podemos representar en coma flotante precisión simple. Y de hecho esto se corresponde al rango, al valor máximo que tendrían ustedes en una variable float. Ese sería el número máximo. ¿La habían obtenido, calculado, habían visto algo así? O sea, si ustedes intentan guardar un número más allá de eso, o incrementarlo de alguna forma, le va a dar un error. Le va a producir un overflow. Tenemos ese número. Este número es positivo. Positivo. Espérenme que no lo seleccioné bien. Nos queda ahí. Más. ¿Cierto? Positivo. Esto que está acá va a ser lo mismo que tenemos acá para el mínimo negativo, porque en realidad solamente cambia el de signo. Así que nos queda menos 3,4028 por 10 a la 38. ¿Qué pasará para el otro número? Para el mínimo positivo normal o normalizado. Fíjense que claramente va a ser positivo, este obviamente va a ser negativo. Nos queda lo siguiente, nos queda un valor decimal que la verdad es que es más fácil de calcular. Vamos a ver para el otro. Para el siguiente número, b igual más, va a ser 1 más m, que es el valor decimal de nuestra mantisa, por 2 elevado a e menos 127. Ahí. ¿Cuánto da eso? Claramente la m tiene un valor bien pequeño, miren. Voy a escribirlo acá y voy a alejar un poquito para que se vea. ¿Cuánto vale este número? ¿Cuál es su peso? O sea, ¿cuál es su valor en realidad? Recuerden que eso sería 0, y todo eso. Vale decir, nos va a quedar el 1 por 2 elevado a menos 23. 1 por 2 elevado a menos 23. Ese es el peso que tiene o el valor que tiene esa mantisa. Y el E, ¿cuánto nos queda? Claramente el E está acá. Eso sería simplemente un 1, ¿cierto? 1 en valor decimal. Simplemente 1. Por tanto, yo podría entonces empezar a convertir acá. Basta que yo diga entonces que nos va a quedar más, va a ser 1 más, en realidad es 2 elevado a menos 23. Y esto multiplicado por, claramente nos va a quedar 1 menos 127, nos va a quedar menos 126. Menos 126. ¿Y eso cuánto va a ser? ¿A cuánto va a ser igual? Vamos a calcularlo. Acá lo tenemos, ¿cierto? Va a ser 1 más, vamos a borrar acá sí, 1 más 2 elevado a 23, pero negativo, ¿cierto? Ahí nos quedó. Nos quedó ese número, casi un 1, por 2 elevado a 126, pero negativo. Y miren el número que da. 1,1755 elevado a 10, o perdón, por 10 elevado a menos 38. Número pequeño, ¿cierto? Vamos a anotarlo.
1,1755 por 10 elevado a menos 38. Ese sería el valor. Y esto obviamente es positivo, porque era el mínimo positivo. El menor número que podemos representar entre los positivos. Lo tengo acá, era 1,17. 17,55, obviamente es aproximado, por 10 elevado a la menos 38. Y acá va a quedar lo mismo, ¿cierto? Pero va a ser negativo. Es el número que está, en este caso, más cerca del cero. En el caso de los negativos, ¿cierto? Y en los positivos también, en realidad. El máximo negativo, que sería justamente el que está acá. Ahora ustedes pueden ver que los números que nosotros estábamos conversando tienen su ubicación. Claramente, esto que tenemos acá y esto que tenemos acá se ubican ahí. ¿Sí? Tenemos que este número de acá se ubica ahí y ese se ubica acá. ¿Sí? Ahí tenemos el rango completo de representación cuando estamos tomando en cuenta precisión simple, vale decir 32 bits. Si nosotros usáramos precisión doble, esos números crecen un montón. Un montón. Por eso es que en realidad es mucho mejor utilizado la cantidad de bits que tenemos que si lo hiciéramos en coma fija. Porque una pregunta súper buena sería, por ejemplo, el cuánto o cuál es el mayor número que yo puedo representar en coma fija o el menor número que puedo representar en coma fija. Y la verdad es que esos números son pequeños en comparación. Vamos a ver acá. ¿Cuál sería el menor número que podemos representar en coma fija a 32 bits? El menor número representable, el menor número binario, en realidad, porque estamos representando un número binario ahora. Binario representable en coma fija. Representable en coma fija. A 32 bits. ¿Cuál sería? Respuesta. Recuerden que aquí, cuando yo hablo de coma fija, me estoy refiriendo a un número binario, así, tal cual, donde yo, por ejemplo, podría tener estos números. Ese es un número binario que estaría representado en coma fija. Podría tener también un número así, sin ningún problema. Claramente, la parte entera tendrá que ser cero, ¿cierto? O sea, para que sea un número pequeño. Estamos considerando que es un número que no tiene signo, ¿cierto? Así que será cero, después yo tengo 32 bits. Este cero también cuenta como un bit. Es una pregunta súper común, que se preguntan si es que en realidad lo cuento, pero si es que este fuera un 4, nadie se cuestionaría si es que lo cuento o no, ¿cierto? Lo que pasa es que el cero siempre es discriminado, como que lo miran como si no fuera nada en realidad, pero existe, es algo. Así que es un bit. Por tanto, para yo conseguir entonces el menor número binario representable en coma fija, yo tendría que poner un montón de ceros, ¿cierto? Hasta llegar al último 1. Porque obviamente no estoy buscando representar el cero. No busco eso. Debería ponerle incluso distinto de cero. Sí. Distinto de cero, ¿cierto? En coma fija. Nos quedaría 0, 0, 0. Voy a tener ahí 4 bits. Acá otros ceros más. Tengo 8, tengo 12, tengo 16 bits acá. Luego tengo 20. Y tengo 21, 22, 23, ¿cierto? 24. Acá tengo más. Cuando tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá tengo más dígitos todavía. Vamos a borrar acá. Ahí. ¿Ya? Tengo entonces 8, 16. Por acá tengo entonces 32. Tengo 32, ¿no? Sí, tengo 32. 8, 16. Ahí. Tengo 32 bits. Entonces, ¿qué debería hacer yo acá? Debería poner un 1. Un 1. Ese es el menor número que yo podría representar, que no sea 0. ¿Sí? ¿Cuál sería su valor? El valor del número sería, recuerden que este pesa
o que ha multiplicado, en este caso, elevado a -1 el 2, ¿cierto? Este pesaría un medio, ese pesaría un cuarto, y así podría seguir. Y al final este dígito va a pesar ¿cuánto? Va a pesar 1 por 2 elevado a -31, ¿cierto? Porque acá era 1, acá es -1. Obviamente, como ocupé un bit en ese caso, acá me queda entonces elevado a -31. Ese va a ser el valor. 1 por 2 elevado a -31. Ese sería el menor número que podría representar. ¿Cómo nos queda acá? Vamos a cerrar ahí. Sería 2 elevado a -31. Miren el número, cómo nos quedó. Nos quedó, a ver, 3, o sea, elevado a -3, aquí 6, 9, 10, 4,66, si lo aproximamos ahí más o menos nomás. 4,66. Sería por 10 elevado a la -10. Fíjense, usamos la misma cantidad de bits y solamente conseguimos este número. Este es el más pequeño que conseguimos en magnitud. ¿Y cuántos conseguimos o qué número conseguimos en coma flotante? Pueden ver que conseguimos llegar a estos números por 10 a la -38. O sea, ¿qué significa eso? Que en realidad estamos logrando hacer un uso más eficiente de la misma cantidad de bits. Si yo quisiera conseguir y representar un número tan pequeño como el que teníamos ahí, tendríamos que usar mucho más bits. Quizás, no sé, 64 bits probablemente. ¿Ya? Tendríamos que calcularlo, pero van a ser muchos más. ¿Ya? Por eso es que no es eficiente guardar números reales usando simplemente coma fija. Ese es el motivo. ¿Se entiende esto último que acabo de explicar? ¿Se entiende por qué digo que en realidad no es eficiente guardar números reales usando coma fija o representar números reales con coma fija? Importante. Muy bien. Dado lo anterior, no es eficiente representar o guardar números. Claro, porque voy a usar la misma cantidad de bits y represento menos números. O sea, no me conviene, ¿cierto? Representar números reales usando coma fija. O al menos en aplicaciones industriales, ¿cierto? Yo lo puedo hacer por deporte, ¿sí? Pero no en un tema que va a estar ocupando memoria. Se dan cuenta que en realidad en lo que se traduce esto es en memoria. O sea, yo ocuparía más memoria o la misma memoria para guardar menos números o un rango menor de números. Totalmente ineficiente, ¿cierto? Números reales en coma fija. Ahí. Porque finalmente cuando ustedes hablan de kilobyte, megabyte, terabyte, son ceros y unos que están guardados en memoria, que ocupan espacio, ¿cierto? Ahí. Dudas, cualquier duda que tengan. Yo voy a chequear qué fue lo que vimos con el otro paralelo, que quiero, no quiero pasarme porque ya que tuvimos que suspender la otra clase para quedarnos al día, quiero chequear qué fue lo que vimos con ellos. Que cualquier duda que tengan, aprovechen ahora, es el momento. Voy a tomar un poquito de agua también. Paralelo 1, ¿qué fue lo que vimos? ¿Saben qué? Vamos bien. Quedamos bien. Miren, esto fue lo último que vimos con ellos. Dimos el valor, calculamos, de hecho no lo terminamos. Yo creo que sí lo terminamos, pero probablemente no lo escribí. Y aquí lo hicimos, ¿cierto? Sí, lo hicimos. Incluso vimos un poquito más. Así que bueno, nos quedan 20 minutos, pero yo creo que por hoy día lo vamos a dejar hasta acá, ya para mantenernos en el mismo tema. Ya, igual, si lo piensan bien, son bastantes cosas las que revisamos en el sentido de la interpretación del rango de representación de los números en coma flotante. Vimos cuál es el máximo positivo, máximo negativo, mínimo negativo. ¿Y qué nos queda para la siguiente clase? Donde ya vamos a cerrar con este tema, ver esto, porque hasta ahora lo hemos ido pateando, ¿cierto? Ellos existen, si hay que tomarlos en cuenta, los números de normales. Eso vamos a ver en la próxima clase. ¿Les parece? Además, día viernes. Próxima clase, números
de normales. Tienen muchos nombres. De normales, subnormales, no normales, de verdad que tienen muchos. No normalizados, es lo mismo. Yo generalmente digo de normales, es más rápido. Normalizados. Eso vamos a ver. Bueno, le agradezco mucho su participación. Nos vemos entonces el próximo martes. No falten, porque vamos a ver esos números. Después de la prueba se pueden preguntar, ¿cierto? Así que estén muy bien. Chao, chao. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos.